Buenas noches, alumnos, buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar el tema de mantenimiento, los que son las versiones de Windows. ¿Por qué es importante este tema? Porque nosotros, tanto como mantenimiento de hardware, también tenemos que hacer mantenimiento de software. Y entonces debemos saber qué versión de Windows tiene cada PC que le vamos a hacer un mantenimiento. ¿Ok? Y además es bueno saber también cuántas versiones hubo, porque así les puede ayudar bastante para mañana, ¿no? O sea, para futuro, para que vean cuánto saben, ¿no? Ok, comenzamos. La historia de Windows se lleva escribiendo ya más de 30 años atrás, ¿ya? Y es que este mismo año el sistema operativo de Microsoft ya va a cumplir en el mes de noviembre 35 años. Es en este tiempo donde ha habido muchas versiones del sistema que desde Redmond han ido elaborando y han ofrecido a todos los usuarios. Hay versiones con mejor o peor aceptación entre los usuarios y ya se han ido incorporando más o menos novedades y mejoras de las que vamos a realizar un repaso, ¿no? Y ahorita vamos a ver las versiones de Windows. Porque como verán, los software de Windows es gratis descargarlo, pero también necesitan licencias para un tipo de uso, por ejemplo, para empresas. Para las empresas, si en el área de TI, tienen que tener todo con licencia para que puedan utilizar el 100% de este sistema operativo. ¿Ok? Actualmente, ahora, la última versión del sistema operativo de Microsoft es Windows 10. Es una versión que para muchos es la mejor de toda la historia. El que es actual, el que todos tienen, bueno, el Windows actual que toda máquina debería tener, debería ser el Windows 10. ¿Ya? Porque es el mejor, realmente te ayuda bastante. Tiene muchos atajos, muchas aplicaciones ya incluido cuando instalas este software, ¿ya? Y lo que es más y lo que es también es importante es porque este Windows, cuando tú instalas este sistema operativo Windows 10 en una PC, ya los drivers te vienen instalados, ¿ok? Y además, si le falta algo, se actualiza solo con solamente darle internet a tu máquina, a tu PC. Y listo, solito. En cambio, en el Windows 7 para abajo, tenías que instalar, por ejemplo, ¿no? Le pones el sistema operativo Windows 7, tenías que, aparte ya cuando termine de instalarse, tenías que descargar los controladores de esa laptop o esa PC y uno por uno estar instalándolo. Ya, por ejemplo, controlador para tarjeta de video, controlador para audio, controlador para USB, controlador para puerto de impresión y X motivos. Ya, pero en cambio el Windows 10 ya con solamente instalarlo ya te vienen los controladores, con solamente conectarse a internet ya te busca él solito qué controlador necesita para este tipo de PC. Y así de fácil. La primera versión de Windows, que fue antes de la presentación del Windows 1.0, es que hasta el 20 de noviembre del año 1985 no se anunció de manera oficial esta primera versión del sistema. Es una versión que ofrecía poca funcionalidad y que no se trataba de un sistema operativo completo, ya que más bien era una extensión gráfica de MS-DOS o MS-DOS, que hacía pensar en dejar atrás el uso de comandos. Por eso que Windows 1.0 tuvo soporte hasta el 31 de diciembre del 2001, por lo que a pesar de ser una versión sin apenas funcionalidad, los de Redmond estuvieron ofreciendo soporte durante poco más de 16 años. Así que el primer software fue el Windows 1.0.
Como verán, esta es la gráfica. Era una ventana nada más. Al costado está la hora. Tiene un juego, si no me equivoco, era Buscaminas. O Damas Chinas, creo. Ahí está en la versión 1.0. Espacio. El espacio del disco era 30 megas. Y la memoria RAM 300 kilobytes. O sea que era muy lenta. Es que también para esos tiempos no había mucha tecnología, ¿no? Esto nomás tenía, nada más. No había ni teclado, o sea, no había otras ventanas emergentes donde tú podías navegar nada. Solamente eran estas funcionalidades para guardar información, listo. Ya. Este Windows 1.0 tuvo soporte hasta el año 2001. O sea que desde si alguien por ahí no se tenga este tipo de software y se malogra, ya no puede ni descargarlo ni repararlo porque ya no hay soporte para eso, ya no encontrará nada. De ahí viene el Windows 2.0, la continuación, que solamente fueron 2 años después del que se creó el Windows 1, en 1985. ¿Ya? Este también en noviembre de 1987 llegó el Windows 2.0, que es una versión que fue actualizada rápidamente con la versión 2.03, que ya incluía por primera vez ventanas que podían solaparse entre ellas. Eso por no hablar de que ya incluía ciertas utilidades que podríamos decir iban a ser el origen de las actuales herramientas de ofimática. Y todos sabemos que ofimática son los famosísimos Word, Excel, PowerPoint, Access. ¿Ok? Esta versión de Windows tuvo soporte hasta la misma fecha que la versión anterior, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2001, momento en que Microsoft decidió descontinuar Windows 1 y Windows 2. O sea que en el mismo año nomás ya no hubo soporte para los dos. ¿Ok? Como verán, este es el Windows 2. Ya tiene ventanas, el otro no tenía ventanas, o sea que lo puedes minimizar, lo puedes maximizar. Ya, era un poco más complejo. En las esquinas tenía ventanitas para poder abrir. Creo que son juegos, son el Paint y el calendario. Calculadora también. Casi igualito, solo la diferencia es que estaban ordenados ya en ventanas que podías minimizar. En cambio el otro solo era una sola vista. Que no puedes hacer nada, que siempre lo ibas a ver. En cambio, este ya son ventanas que puedes minimizar y maximizar en el momento que tú desees. De ahí viene el Windows 3.0. Ya la tercera versión de Windows. El 22 de mayo de 1990 se libera y se lanza el sistema operativo Windows 3.0 y que llega con una interfaz gráfica en la que ya se comenzaba a apreciar un poco más los conceptos de ventana. Fue la primera versión que tuvo éxito a nivel comercial, llegándose a vender hasta 2 millones de copias en tan solo unos meses desde que se lanzó al mercado. O sea que 3 años después que salió el Windows 2, apareció el Windows 3. Y es más, era un Windows mucho mejor que el 2, que ni bien llegó al mercado, se vendieron 2 millones de copias, rapidito. ¿Ya? Con la actualización a la versión 3.1, el sistema recibió el famoso juego de Buscaminas,
que tanto entretenimiento ha ofrecido a lo largo de los años. Además, hay que destacar también la existencia del administrador de archivos y de programas, una versión en la que la compañía ofreció soporte hasta el 31 de diciembre del 2001. También este Windows 3 también se le dejó de dar soporte en el mismo año, o sea, en el 2001 se dejó de dar soporte al Windows 1, 2 y 3. ¿No? Ya más ordenado ya. Ahí está el famoso juego Buscaminas. Era bien famoso ese juego en esa época. Porque normalmente la computadora se hacía para guardar archivos, para hacer documentos. En esta y entonces crearon un juego para que la gente se divierta mientras trabaja, ¿no? O para botar el estrés en ese momento. Y como verán ya está más ordenado, hay ventanas, ya comienzan a aparecer las carpetas acá al costado. Y dentro de una carpeta hasta podría crear otra carpeta y guardar archivos ahí, ya más ordenado. Apareció el disco, ya comenzó a llamarse el disco C. Apareció a tener estas pestañas, opciones en cada uno, en cada ventana tenía opciones donde tú podías manipular a lo que desees. Tenía el MS-DOS si querías abrir cualquier carpeta solamente con códigos. Tenía Sprint Manager, podías imprimir. Pues el control panel es para controlar todas las ventanas. El Manager File es para abrir el disco C, para ordenar tus archivos. El tiempo, la hora, siempre graficada con agujas. De ahí viene el Windows 95. El 24 de agosto de 1995 es una fecha importante en la vida del sistema operativo de Microsoft, ya que es el día en el que fue lanzada la famosa versión Windows 95. La primera versión que ofrece una interfaz muy mejorada y donde ya aparecen la barra de tareas y el menú inicio. Dos elementos muy importantes y que siguen siendo parte hoy en día del sistema operativo de Microsoft. Eso sin olvidar que Windows 95 incluía Internet Explorer, el navegador web, que tantos años ha estado acompañando al sistema y por lo tanto el soporte de Internet. Así que a partir del Windows 95 ya se vino lo bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparte de que tenía varias actualizaciones, tenía un menú, una barra de tareas, un inicio, el inicio de Windows. También ya tenía la página web. O sea que te podías conectar al internet. Y bueno, en esa época no había muchas páginas, ¿no? Pero ya era un avance. Podía haber algo, era un mundo ya. Prácticamente en el 95, en los 1995 hasta el 2000, esto era como un libro. Ya, porque tú que haces el libro, te pones a leer y leer y te quedas ahí, eh, te quedas todo el tiempo ahí y no te das cuenta de tu alrededor. En la computadora era igualito. En esas épocas, en las páginas web, y eso que no había muchos, con solamente una página, dos páginas que revisaban, leyendo todo, uno ya se queda ahí casi todo el día como un vicio. Una versión destinada al mercado de consumo y con la que se pasaba de una arquitectura multitarea cooperativa de 16 bits a una arquitectura apropiativa de 32 bits y también multitarea.
El fin de soporte estándar para Windows 95 fue el 31 de diciembre del año 2000, pero tuvo un soporte extendido que duró un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2001. O sea, prácticamente en el año 2001 se dejaron de dar soporte a casi la mayoría de Windows desde el 95 para abajo. ¿Ok? Antes había 16 bits, pero ahora en la actualidad solo tenemos dos tipos, el 32 bits y el 64 bits. Ese es para los 32 y 64 bits, es el formato de la pantalla de tus fotogramas para que puedas tener a la medida de cualquier aplicación o cualquier archivo que uno quiera abrir. Tiene que ser del mismo formato que tu computadora, porque si no, no va a alcanzar nada. El tamaño es importante. Como verán, este es el Windows 95. Ya la hora ya no aparece con agujas, aparece con números. En una esquina, en la otra esquina, aparece el famosísimo inicio, que es el atajo para poder buscar tus programas. Porque en esa época se llamaban programas, ahora se llaman aplicaciones. Ok, entonces como verás, tenía las opciones de shutdown, que es para apagar la computadora, tenía los documentos, tenía configuración, ayuda. En la carpeta programas te mostraba todas las aplicaciones que tenía. Acá tenía Internet Explorer, tenía correo, tenía el MS-DOS, que es importante, tenía el Windows Explorer para buscar tus carpetas rápidamente, tenía juegos, tenía el famosísimo Paint, tenía el WordPad, calculadora. Ahí ya comenzaron a salir más juegos, aparte del Buscaminas, que es el Minesweeper, en inglés, claro, Buscaminas en inglés, Minesweeper. Apareció el famoso juego Solitario, que hasta hoy en día sigue apareciendo. El juego de corazones y el juego de Celdas Free. Tenía el famoso reciclaje. Ya acá tus archivos se borraban por error o no quisiste borrarlo o apretaste mal el botón y borraste tu archivo, se iba a la papelera. Entonces tenías una oportunidad más de recuperar tus archivos que por error han sido borrados. De ahí aparece el Windows Net 4, o llamado también Windows New Technology. Este nació como una nueva línea de sistema operativo de Microsoft, orientado a estaciones de trabajo y servidores de red. Un sistema con interfaz gráfica propia, estable y características similares a los sistemas de red Unix. Su fecha de lanzamiento oficial fue el mes de agosto de 1996, un año después del Windows 95. El soporte estándar finalizó el 31 de diciembre del 2000, mientras que el soporte extendido llegó hasta finales del 2004. Como verán, ese es el Windows 9. No hubo tantas actualizaciones, ya, pero sí se agregó algunas carpetas más, algunas aplicaciones más. Ya era más ordenado. Cualquier aplicación que abría se mostraba en la barra de tareas. Ok. Apareció ya la partición de disco, donde tú podías tener disco C, disco D, hasta disco E. No quiere decir que son tres discos diferentes. Pueden ser particiones.
De ahí aparece el Windows 98. Aunque antes de la llegada del Windows 98 hay que mencionar por el camino la versión del Windows NT enfocada especialmente a un cliente de negocios, o sea que era más comercial, más empresarial que para un usuario. ¿Ok? Sin embargo, el 25 de junio de 1998, 2 años después que se creó el Windows NT, Microsoft lanza la nueva versión de su sistema operativo. Al igual que la anterior, adquirió como nombre las dos últimas cifras del año de su lanzamiento. Y era una versión que llegaba con el sistema de archivos FAT32 y que trató de potenciar el acceso a la red. Además incluyó la entrada de DVDs y la incorporación del puerto USB. Qué importante estos datos, porque ya desde el Windows 98 ya se podía usar los DVDs. Podía leer, tenía lectora de DVD y ya había puerto de USB, aunque no se usaba mucho, porque en esa época estaban las disqueteras con disquetera, y entonces el USB todavía no llegaba. El USB. Ajá. Porque una cosa es el puerto USB y una cosa es el USB chiquitito, ese dispositivo de almacenamiento. ¿Ya? Pero qué importante. También ya había el tipo de red para poder conectarse dos a más máquinas en una sola red y así poder compartir archivos, compartir sus documentos. Pero sin embargo, una mayor complejidad en el sistema hizo que se penalizara de gran manera el rendimiento del sistema, por lo que se convirtió en una de las versiones de Windows más criticadas por su lentitud y falta de fiabilidad en comparación con el Windows 95, que en este sentido había dejado el listón muy alto. Aún así, Windows 98 fue una versión que tuvo soporte estándar hasta el 30 de junio del 2002 y un soporte extendido que finalizó el 11 de julio del 2006. Este es el Windows 98, que como ya tenía muchas más funciones, fue el sistema operativo más lenta que tuvo la empresa Microsoft. ¿Ok? Por eso no era muy llamativo y la mayoría se quedaba con el 95, con el Windows 95. ¿Ok? Es que de qué vale tener de qué vale tener un Windows actualizado si no puedes hacer nada, si es lento. Entonces ya hay límites y no puedes hacer eso. Sin límites no se puede hacer nada. ¿Ok? Bueno, alumnos, eso es todo por la clase de hoy. Mañana continuaremos con los demás para terminar la clase de esta semana. ¿Ok? No se olviden, tienen hasta mañana para presentar la tarea de dibujar una fuente y sus partes. ¿Ok? Porque les recomiendo que lo dibuje, porque al dibujar uno y escribir las partes es donde la memoria graba más. En cambio, recortar algo y pegar es solamente cuestión de segundos y que no se te va a grabar nada. En cambio, dibujándolo, ya la memoria va a captar mucho más la información. ¿Ok? Bueno, alumnos, hasta hoy. Nos vemos. Hasta mañana.